Muy buenas noches, compa el saludo del Movimiento Cultural Dos Amarus, Huancayo, acá en los Andes peruanos. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor en educación, Mario Sabogal Aquino, quien muy amablemente ha accedido a compartir con nosotros pues, unos alcances a manera de sus investigaciones en teoría educativa, agrupados en una tesis académica denominada Teoría del campo unificado de la educación, tesis originada y generada en coautoría con el doctor Mario Vargas Rodríguez. Dicha teoría, como constructo filosófico y maduro, subsume en su configuración estructural a teorías científicas y concepciones filosóficas como la física, la concepción multidimensional humana y social, el pensamiento complejo, la autopoiesis, la teoría y dinámica de sistemas, la teoría crítica, la teoría de la complejidad, la teoría de la cibernética, la inteligencia emocional, la psicología. Eh, 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 todos estos planteamientos de los teóricos con lo que construyen propuestas de solución viables en su implementación práctica. De 10 años en la docencia e investigación de los programas de maestría y doctorado en educación. Es una teoría social que se enmarca en los principios de la acción y la causalidad social en educación, viables en su implementación práctica, delimitar con precisión lógica el objeto de estudio, el campo de acción, los modos de actuación científica profesional de los actores educativos y de su inserción en los contextos socioeconómicos, políticos y culturales. En particular, el, bueno, pues damos la... Buenas noches, doctor Mario. Buenas noches, Percy. ¿Qué tal, doctor Mario? Pues bueno, pues nada, un gusto tenerlo acá presente para que pueda compartirnos pues su planteamiento teórico. Indicamos que el profesor Mario Sabogal Aquino es magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es doctor en Ciencias de la Educación también por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y tiene estudios postdoctorales en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta. Bueno, pues nada, yo sin mucho más apremio luego de la presentación de la página oficial que ustedes han expuesto, pues bueno, pues lo dejo con el profesor Mario, con la exposición de la utopía del campo unificado en la educación, a la reacción al estado del arte de la educación tradicional moderna, la sociedad transmoderna. Adelante, profesor Mario, por favor. Muchas gracias, Percy. En primer orden, quiero dejar en claro que el título tiene un término puesto en último momento, utopía del campo unificado de la educación. La utopía vista ahí como un anhelo, un sueño, como una esperanza para abrir nuevos caminos en una educación que más adelante voy a caracterizar y que precisamente esta propuesta es una reacción a esa situación. En realidad, pareciera que hablar de educación fuera una cosa muy sencilla, porque el término educación es un término muy familiar para todos nosotros. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos hablan de educación. E incluso la adjetivan, la sustantivan de diferente manera. Buena educación, mala educación, sin educación, etcétera.
Pero así como pareciera que este término es muy familiar y muy fácil, quiero advertir que es un término bastante complejo, muy difícil realmente. Entrar en el campo de la educación es una de las tareas heroicas más difíciles. Por eso es que los profesores se atreven a ingresar a un campo que vamos a describir ahora y que vamos a hacer una propuesta respecto a él. Educación, por ejemplo, la tenemos en la familia. Pareciera que absolutamente todo lo que se desarrolla en la familia fuera captado de manera inmediata por la prole, por los chicos, por los hijos. Y empiezan a adquirir ciertas características que son propias de la familia. Caminan como el padre, caminan como la madre, hablan como el padre, hablan como la madre, aprenden a comer, a educar el aparato digestivo exactamente con propiedades muy definidas. Es decir, hay en la familia una especie de pensamiento vicario, como lo diría Bandura, y que los hijos van asumiendo ese tipo de educación. Si esa educación es la conveniente o no es la conveniente, eso realmente no lo sabemos. Por eso es que la educación es difícil. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una manera y una forma de educar. Luego tenemos una educación formal que se da en las escuelas y que presenta características muy difíciles de entender. Primero, el aislamiento que tiene la escuela. Un aislamiento casi total. Y nos preguntamos, ¿qué hace en la escuela aislada de esa manera? Encontramos que desde ahí, desde ese momento en que uno entra a la escuela, todo lo que se hace ahí esencialmente es acumular conocimientos. Y la acumulación de conocimientos ha sido una arma muy difícil, porque a partir de conocer las leyes de la naturaleza, el hombre la ha sometido y la ha esclavizado y la ha explotado y la ha deteriorado tantísimo. Entonces, la escuela tiene ese fin de acumular conocimiento para conocer a alguien y someterlo. Entonces, esa es una pregunta bastante difícil. La tierra es herida por todos los lados, aplicando los conocimientos acumulados por el ser humano. Pero no solamente la tierra, sino que también el hombre. El hombre ha sido capaz de someter y colonizar a su congénere. Es algo que no se puede entender, no se puede comprender. No se sabe qué leyes y qué principios son los que dominan en la educación para prestarse a ese tipo de cosas que nosotros vemos y sufrimos todos los días, todos los tiempos. La historia lo pinta así y es una cosa muy sencilla de entender. Acumular el conocimiento para someter a los hombres y para someter a la tierra, para explotarla y para colonizarla, eso es lo que nosotros, con mi compañero Mario Vargas Rodríguez, nos hizo reflexionar muchas noches. Y decimos nosotros, si la educación no debe ser una acumulación de conocimientos, entonces, ¿qué es? Y la respuesta se las digo de manera muy clara. La educación debe ser utilizada para el desarrollo de la conciencia y de la conciencia. Dos términos que pertenecen al mismo campo semántico, conciencia con S y conciencia con Z. ¿Eso qué significa? Significa que el hombre debe desarrollar una conciencia interior, sustentada en el desarrollo de su cerebro, fundamentalmente aquello que se llama mente. Pero siempre ha habido un enemigo respecto a esa función. Uno de esos enemigos fue Renato Descartes, que dividió mente y cuerpo de manera inmisericordia,
diciendo que el cuerpo es una cosa y la mente es otra. Entonces, la historia de la ciencia y los avances científicos de las teorías cuyos modelos hoy demuestran lo contrario a lo que dijo Descartes. Nosotros pensamos entonces que la mente y el cuerpo son lo mismo y hay un tercero incluido que es el que los define, es la conciencia. Hay que hacer educación para la conciencia. El día que cambiemos la acumulación de los conocimientos para entorpecer el desarrollo natural de la tierra y del hombre, podemos entender que, reorientando la educación hacia la conciencia, hacia el interno de la mente del ser humano, este podría desarrollar su conciencia con C, que es la que consiste en conocer su contexto a los demás, a sus congéneres, a la naturaleza y quererla, y querer a los miles de otras vidas que están siempre con nosotros y que les maltratamos. E incluso que las servimos como comida en la mesa todos los días, sin saber que esos animales que les llamamos nosotros inferiores también tienen grados de conciencia. Entonces, una educación de esa manera y sostenida y conocida de esa forma necesita ser reformulada. Esta situación también ha sido generada porque hasta ahora hemos hecho una educación de afuera hacia adentro. Mejor dicho, padres, autoridades, instituciones, maestros han utilizado una palabra que pareciera que no se puede sacar del contexto educativo. Esa palabra se llama educación. Esa palabra se llama, dentro de la educación, enseñanza. ¿Quién te enseña matemática? ¿Quién te enseña lenguaje? ¿Quién te enseña ciencias sociales? ¿Quién te enseña cómo destruir ese término? ¿Cómo destruir ese término enseñar? Entonces la pregunta es, si no enseñamos, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? Si no enseñamos, entonces, ¿qué? Si no enseñamos, entonces, desarrollemos las capacidades y las habilidades del ser humano que vienen con él, que nacen con él. Hoy nos han puesto también una categoría bien afiatada y divinamente colocada, le llaman competencia. Le llaman competencia. La pregunta es, ¿cuál es el origen histórico de la competencia? Nosotros los profesores, ¿tenemos que educar para eso o para desarrollar las habilidades y las capacidades que vienen junto con el ser humano? Entonces, tiene una dirección, una direccionalidad, algo subliminal, que cumple su función porque es perfecta. El tema está en que, como voy a decir más adelante, la educación y dentro de la educación, los padres de familia, los profesores, somos acríticos. No soportamos. A la gente crítica no la soportamos. Entonces esta educación es acrítica. Y como es acrítica, entonces nos ponen cualquier categoría. Y nosotros creemos que esa categoría es la que va a solucionar el tema de la educación. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál es la historia de esa categoría tan perfecta, tan divina? ¿Ah? Debe ser competente, dicen. Nosotros nos reorientamos a una educación para el desarrollo de la conciencia y la conciencia, pero mediante el desarrollo de las habilidades y capacidades que trae el ser humano, que es capaz, como vamos a decir más adelante, de cosas sublimes, de cosas extraordinarias.
Otra característica de la educación es que esta es reproduccionista. Todo lo reproduce, es recursiva. Repite y repite y repite y repite. Algunos profesores universitarios, dado que la ley dice que sus asignaturas, por ser profesores más antiguos, son de ellos y nadie se las puede quitar. Entonces, reproduce ese sílabo 10, 15 años. Una profesora en su despedida, y me consta porque estuve ahí, decía, de todo me puedo olvidar, de todos me puedo olvidar, pero no de este cuaderno que he metido en la cabeza a mis alumnos durante 35 años. Ajá. Todo reproduce y lo mismo reproduce como si todo estuviera estancado. Sabemos nosotros que todo es dinámico. Absolutamente todo es dinámico. Entonces no podemos hacer reproducción de esa manera, de tal modo que los modelos familiares se repiten, los modelos de las empresas se repiten. Siempre está el dueño, está el patrón, está el controlador y está el esclavo. Aquí en nuestros lares lambayecanos, la esclavitud pensó suspenderse a partir del gobierno de Velasco, pero estuvo mal hecha. Y la gente estaba totalmente acostumbrada, y esto es otro de los grandes peligros para la educación, que nosotros los seres humanos nos acostumbramos, conscientemente nos acostumbramos a creer y a pensar que eso es el destino. Nos convertimos en deterministas. Y aquí viene el juego también de la presencia de categorías como la religión aparte de la escuela. ¿Cómo ponerle en cerebro de los niños, en vez del Dios que le han metido en la cabeza de manera inmisericordia, el Dios de Spinoza? Y decirle, mira niño, Dios eres tú. Busca ese Dios que tienes. Dios es tu mamá. Dios es tu papá. Dios es la naturaleza. Dios es el cosmos. Qué grande Spinoza. Lo corretearon, lo corrieron, quisieron destruirlo y quemarlo. Pero su pensamiento logró salvarse. Claro que escuchar de un profesor, algún padre de familia, escuchar en estos momentos a un profesor hablar de esa manera, es probable que también querrían quemarme. Pero tanto daño ha hecho todos esos pensamientos a la formación de un individuo del que sería posible tener una felicidad infinita aquí en la tierra. Entonces, esa forma y esa manera de coger los conocimientos de afuera hacia adentro, nosotros proponemos que debe terminar. Y que la educación debe ser un proceso energético, porque todo es energía. Nosotros debemos avivar esa energía, ser avivadores de energía, de tal modo que no tengamos esa singularidad forma de enviarle lo que nosotros creemos que los ciudadanos planetarios deben tener en la cabeza. Entonces, convirtámonos en otro tipo de maestro, un maestro que tenga la particularidad de ayudar a descubrir lo que tiene adentro el ser humano. Esto sería otra pedagogía, un cambio de pensamiento totalmente distinto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la tecnología? Es un problema bastante grave lo que está sucediendo en estos momentos con la educación virtual. Estoy en los cursos que da la universidad. ¿Y cómo comienza el curso virtual en la universidad? Primero, el instructor dice, un momentito, voy a pasar la lista. Voy a pasar la lista. Entonces yo me pregunto,
Eso no era en la educación presencial. Primero se preguntaban los números. 1 presente, 2 presente, 3 presente. Pero luego, después de eso, diciéndoles que no era posible, entonces había que llamarles por el apellido. Después se le ocurrió decir por el nombre. Pero cuando habían 3 varios era el problema. Pero entonces se ha ido cambiando eso. Pero digo yo, ahora, en la era de la tecnología, caramba, seguir tomando la lista uno por uno. Y luego, de una capacitación de hora un cuarto, a otra capacitación con otro tipo, estamos haciendo lo mismo, estamos reproduciendo los horarios y estamos reproduciendo las especialidades. Esta es otra de las grandes tristezas, el descubrimiento de que cada profesor tiene su propia especialidad. El profesor de matemática no puede resolver problemas del lenguaje. El profesor de lenguaje no puede resolver problemas de matemática. Y así sucesivamente. F no sabe nada de G, etcétera. Entonces, más adelante, cuando hablemos de los modelos teóricos, creo que podemos decir que todo eso es una sola unidad y que es necesario religar, es necesario reformular, volver a lo que fue en los primeros momentos del origen del universo y el origen de la educación. Tenemos que volver a lo que el hombre fue en su primer momento. Entonces, tenemos hasta aquí algunas características y estas características responden nítidamente a las categorías creadas también por los grupos de poder, por ejemplo, a la globalización, que menos mal hoy ellos mismos la están destruyendo. Pero el neopositivista y el neoliberalismo está totalmente asegurado en la educación. Hace unos días, un eminente doctor decía que existe un solo método de investigación. Diablos. ¿Y a qué se refería? Al método cartesiano. Al método cartesiano, positivista. Evidencia, análisis, síntesis, algoritmo. Si no lo haces así, no sirve. Pero menos mal que en la réplica hubo ahí gente muy inteligente. Uno de ellos directivo de la universidad, que dijo, estamos poniendo 29 tipos de investigación y cada investigador puede elaborar su propio diseño de investigación. Yo sinceramente sentí una profunda alegría y dije, caramba, vaya pues, parece que se puede hacer cosas distintas. Ahora, ¿esa directiva ha salido? Sí, ya salió. Y por lo tanto, ese ABC cartesiano, me parece que si en otros lugares terminó, llegó a su fin, ahora en nuestra universidad parece que también va encontrando su fin. El mismo Descartes fue el que propuso la división del cuerpo y la mente, como dije anteriormente. Entonces, debemos tener mucho cuidado. No es que nosotros estemos contra Descartes, no quiero decir eso. El campo de unificado de la educación no descarta nada, ni siquiera utiliza la palabra obsoleto, porque entendemos que la obsolescencia es el peldaño anterior al actual. Y probablemente el peldaño anterior y el actual sirvan para una propuesta más adelante. Y así seguirán surgiendo una propuesta tras otra, porque es infinito el existir, es infinito el formarse, es infinita la vida, todo es infinito. Y por lo tanto, hay que ir mejorando estos procesos de tal modo que podamos formular una educación distinta y diferente. Esta situación no nos permite salir de la ignorancia conceptual e histórica. Y digo conceptual e histórica, porque todos los grupos políticos, sociales, religiosos, etcétera, utilizan denominaciones propias de cada uno y no aceptan otro tipo de acepciones.
Eso tiene que cambiar. ¿Por qué es que tenemos que separarnos de esa manera y de esa forma? ¿Qué nos une entonces? Nos une la tragedia, pero la tragedia material. No nos une la tragedia espiritual. Entendiendo espiritual como energía, porque todo es energía en la existencia. Nosotros cuando estamos en el salón de clases no tenemos otra cosa que energía que se mueve. Y es extraordinario cuando todo el mundo empieza a sugerir cosas dentro de un salón de clase. Entonces ya no es solo el profesor que es el que trasluce energía, sino es todo el grupo. No nos permite esta situación salir de la ignorancia conceptual e histórica. Y digo histórica porque la historia también ha sido tergiversada y puesta en nuestras mentes de la manera como les ha convenido a la gente que domina el mundo. Entonces eso es necesario sacarlo de nosotros. Sacarnos el fanatismo religioso y el colonialismo educativo. Eso es urgente. El dogmatismo, la manipulación potente y legalizada. Somos manipulados de manera inclemente. La televisión es increíble cómo manipula la conciencia. Y como las conciencias son débiles en este sentido, entonces caen y creen que esa es la verdad, que esa es la realidad. La ambición desmedida por lo material. Creemos nosotros, fundamentalmente los padres, que el hijo debe nacer y debe tener una protección hasta cuando él tenga la posibilidad de vivir solo, pero se le orienta hacia una carrera para que tenga su carro, su casa y su mujer y sus 2 hijos. Y cree que esa es la existencia. ¿Cómo involucrarlo y decirle, perteneces a un mundo donde tienes una misión que cumplir? Para eso la educación familiar, la educación en la escuela y la educación en la sociedad debe cambiar y ser diferente. Involucrar a todos. Todos debemos estar involucrados en un solo tejido. Debemos considerarnos todos, el cerebro de todos, en la misma magnitud, porque el color de la piel no malogra ni tampoco beneficia el cerebro. Es lo mismo, hay que desarrollarlo sin pensar en los prejuicios y en los mitos que nos han metido en la cabeza. Pensando, por ejemplo, que la raza blanca es más inteligente. ¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo lo pusieron en el cerebro de la gente? Es por eso que cuando nace un niño en nuestros hogares, decimos, ha nacido blanquito. ¿Y por qué decimos eso? Decimos eso porque estamos convencidos. En nuestra conciencia subyace el criterio, el mito, la estupidez, que el color de la piel le va a garantizar beneficios, le va a garantizar una buena vida. Y si nosotros vivimos de ese mito, de ese prejuicio, hay que cambiarlo. Es necesario que dentro de la propuesta del campo unificado de la educación se cambie. Porque no hay nada en el universo que diga eso. No hay leyes, no hay principios que digan eso. La inteligencia no tiene nada que ver con el color de la piel. Entonces es que es necesario reformularlo. Todo esto impide que haya un desarrollo humano armónico. Bueno, en el aula encontramos esto que ya manifesté respecto a los horarios, las asignaturas, las especialidades, etc. Ahora nosotros estamos condenados a vivir recluidos. Y como los padres, los profesores, nos encontramos recluidos, ahora aparecen en el ecran unas divinidades que se llaman Google. El profesor ahora utiliza la palabra Google más que la palabra alimento en el lugar donde está recluido. Microsoft, Amazon, con todos sus algoritmos,
Zoom, Meet. Ahora ellos son las estrellas de la educación. El profesor ya no aparece. Los alumnos en ventanitas. Ujú. Este toque y este retoque que se ha dado, hay que analizarlo con puntos de vista críticos. Yo me he preguntado siempre, ¿la educación virtual podría ser una educación mucho mejor que la presencial? Esa es la pregunta. Las posibilidades de la educación virtual, de la educación remota, ¿habrá mayores posibilidades? Esa es una pregunta. Y es una pregunta fuerte. Porque si nosotros tuvimos a un profesor que decía un mundo de cosas en el aula y que no asumía para nada la responsabilidad de investigar, de proponer una investigación formativa, de proponer un aula mental, de proponer la investigación científica como resultado de la investigación en su trabajo, entonces no sería mejor encontrar todo esto en la educación virtual. Me pregunto, y hay un mundo de preguntas para eso, en realidad, ¿no? Entonces estamos entrando a una era, a un movimiento humano que necesita muchas respuestas. No teníamos en la educación presencial este tema de el uso de la investigación formal y de la investigación científica en el aula y en la institución. Lo que hace un profesor de lengua 1 no sabe el profesor de lengua 1 del costado, ni el de lengua 1 de la izquierda. Ninguno de los 9 profesores de lengua 1 sabe qué hace el uno del otro. Ninguno. Así hemos vivido. Y por eso me pregunto, ¿no será que la educación virtual podría unificar la manera de cómo un profesor debe trabajar? Entonces son preguntas interesantes, que a mí me gustaría sinceramente entrar en un debate sobre esto, ¿no? Y bueno, esta es la primera parte de esta exposición. Supongo que Percy tiene que decirme cosas cuando no sea que me esté pasando del tiempo y de la hora, ¿no? Sí creo que me está escuchando Percy. La primera es la variable generadora de este trabajo, que lo vuelvo a repetir. Pero luego tenemos nosotros un apoyo de modelos científicos, de modelos teóricos, que sintetizó muy bien Percy. La primera opción teórica que nosotros tenemos es la transdisciplinaridad. Sí, la transdisciplinaridad. Eso. A mí me preguntaron cómo podría explicar la transdisciplinaridad. Como me han preguntado también cómo podría explicar lo que es epistemología. Que son términos y palabras que necesitan ser no solamente explicadas, entendidas, sino utilizadas. Les digo, por ejemplo, mira, un acto pluridisciplinar consiste en que un objeto de estudio necesita ser explicado por distintas especialidades. Entonces se reúnen los especialistas y cada uno de ellos propone su solución y a eso se llama pluridisciplinaridad. Pero cuando se habla de multidisciplina o multidisciplinaridad, entonces los especialistas no están fuera, no miran de fuera el objeto de estudio, sino que abrazan sus métodos y sus teorías y sacan conclusiones a partir de ese préstamo interno de métodos, el uno para el otro. Pero la transdisciplinaridad es una cosa totalmente distinta, aparentemente, porque la transdisciplinaridad
de ninguna manera rechaza la disciplinaridad, ni la interdisciplinaridad, ni la pluridisciplinaridad, ni la multidisciplinaridad, sino que las atraviesa. Las atraviesa. De tal modo que no hay fuera nada. Todo sirve para poder explicar los fenómenos, solucionar los problemas. Quienes me están escuchando pueden decir, eso es una utopía. De esa misma manera que era utópico, dijeron respecto a los primeros estudios de la teoría cuántica. Lo mismo. ¿Cómo puede ser posible que la materia sea materia y no materia? ¿Cómo es posible que las ondas y las partículas no sean cosas distintas? Sean lo mismo pero diferentes. Ahí hay una cosa. Los cuantos es el tercero incluido de ese fenómeno. Así como la mente y el cuerpo no son distintos, sino son uno solo, se imbrica uno al otro, ¿no es cierto? Y el tercero incluido que soluciona eso es la conciencia y la conciencia. Así también como la partícula y la cuerda y la onda se simplifican en el cuanto, ¿no es cierto? De esa misma manera, de esa misma forma, es que se debe entender el tema de la transdisciplinariedad, ¿no? Ahorita se está hablando de que nosotros estamos trabajando y trabajaremos finalmente con niños cuánticos espirituales. Ajá. Niños cuánticos espirituales. Yo quisiera desempolvar en este momento la palabra espiritual, no en el término que le han venido poniendo y colocando, sino la espiritualidad como energía, porque todo es energía. Entonces la espiritualidad como un principio o un fundamento energético. Pero es extraordinaria la transdisciplinaridad porque ella se nutre de la teoría de la complejidad, de la teoría de sistemas, del tercero incluido de la teoría cuántica, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras teorías que ayudan mucho. No puedo detenerme cada una de ellas porque implicaría mucho tiempo. Y creo que queda poco. Pero hay teorías extraordinarias que ayudan a entender la transdisciplinaridad. Una de ellas es la autopoiesis. La autopoiesis de Maturana y Varela. La propuesta de cómo es que un ser vivo es capaz de autotransformarse. Eso es extraordinario. Sí, un ser vivo es capaz de autotransformarse, ¿correcto? Eso quiere decir que la mente, escrita por hábitos que no pueden ser superados, la mente puede transformarse, puede cambiarse, puede reformularse. Uno de los instrumentos que nosotros proponemos es la meditación, a la que se dedica mi par dialéctico y antagónico Mario Vargas Rodríguez, la meditación. Nosotros proponemos como solución es que los hábitos inscritos en la mente no pueden dominarte. ¿No es cierto? Tú debes dominar la mente. Y esa es otra de las propuestas que tiene nuestra propuesta. Va. Esa es otra de las propuestas que tiene nuestra propuesta. Entonces, no estoy diciendo valga la redundancia. No. Es redundante. Sí, señor. Es redundante. Vale. Ahora, la autopoiesis va a permitir que dentro del trabajo áulico
haya la necesidad de reformular un movimiento que sea capaz de tener un horizonte cuyo fin es la conciencia y la conciencia, a través del cambio del pensamiento. ¿Cómo quitarnos los hábitos? ¿Ah? Qué tremendo problema de la educación. Por eso decía al comienzo, la educación es un término muy familiar, pero qué difícil de explicar. ¿Mm? Qué difícil de explicar. Ahora bien, aparte de la autopoiesis, yo quisiera dedicarme un poco, pequeño nomás porque ya voy a terminar, sobre la teoría de los fractales. Esa es una teoría extraordinaria, la teoría de los fractales. Pensé que la había apuntado por acá, pero no está. Bueno, la teoría de los fractales. Mañana cuando despierte y mire usted un árbol, contémplelo con mucho detenimiento. Va a encontrar ahí que todas las hojas pareciera que fueran igualitas, pero no son iguales. ¿Cuántos billones somos los seres humanos? ¿Cuántos? Y usted, así como ve el árbol que pareciera que las hojas son igualitas, que los frutos son igualitos, son totalmente distintos. La teoría de los fractales es capaz, y es una teoría matemática, es capaz de decirnos eso. Entonces yo me preguntaba, asumiendo la teoría de los fractales, en el salón de clase nosotros tenemos un conjunto de estudiantes, todos son seres humanos, tienen lo mismo, pero qué distinto es el uno del otro. Esto también se preguntan los padres. 3 hijos en el mismo hogar, pero qué distinto es el uno del otro. ¿Cómo se repite? Y aquí hay algo bíblico también, porque nosotros tampoco rechazamos la Biblia, somos el campo unificado. Dice, se molestó un señor cuando yo le protesté sobre el tema del plagio, ¿no? Le digo, ¿por qué se molesta usted? La Biblia dice claramente, te vamos a hacer a imagen y semejanza, te vamos a hacer, así dice la Biblia, salvo que esté mal transcrito, pero a mí me sorprendió, te vamos a hacer a imagen y semejanza. ¿Mm? Y así fue. Así fue. Pero qué distinto, qué diferente. Por eso Spinoza lanzó su forma de pensar respecto a Dios. Dios es todo. ¿Quieres solucionar tus problemas? Busca a Dios dentro de ti y soluciónalo. No te eches a llorar. Piensa, reflexiona, imagina, crea. Entonces nuestra propuesta es esa. A ese tipo de cosas, proponer una teoría transdisciplinaria para hacer un cerebro autotransformativo, autotransformador, apto cambiador, para transformar la realidad social, la naturaleza y el pensamiento del ciudadano planetario y hacer una personalidad capaz de solucionar los problemas más difíciles que estamos viviendo. Les agradezco mucho por haberme escuchado y vamos ahora a la discusión con los compañeros del movimiento literario Dos Amarus de Huancayo, a quienes los quiero entrever y ahora saben por qué. Gracias, Percy. ¿Estás ahí, Percy? Muchas gracias, profesor Mario.
Bueno, pues muchísimas gracias por la exposición nuevamente y efectivamente, pues ha hecho usted un recorrido pues muy interesante por ciertos conceptos, ideas, términos desde la filosofía clásica occidental y bueno, pues hasta nuevos conceptos y teorías científicas, ¿no? Como el que estuvo señalando de la transdisciplinariedad, pues, con los planteamientos de Morán, de Maturana, en fin. Me parece que sería más interesante y quizás un poco más cómodo para todos nosotros poder ya entrar en diálogo, en un conversatorio que, bueno, pues los invitamos a continuar participando. Estamos dejando el enlace ahí pues en el chat del grupo. Y bueno, pues agradecerle nuevamente eso al profesor Mario Sabogal por por su participación y compartirnos estos alcances iniciales de su propuesta teórica enmarcada pues, dentro de un proyecto académico como es la teoría del campo unificado de la educación. Bueno, pues profesor Mario, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos En el ahora en el siguiente. conversatorio. ¿Ya listo? Ok. Gracias. También pues Ok. les invitamos nuevamente a acompañarnos y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.